Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Amén. Como siempre, yo te invito a que leas la Biblia, que estudiemos la palabra, porque dice la palabra de Dios que en ella está la salvación. Hoy vamos a ver un tema que le hemos llamado salvos por gracia. Amén. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo de Dios. Amén. Es lo que Él hizo muriendo en una cruz para que nosotros podamos tener vida eterna y perdonar todos nuestros pecados, porque ya sabemos que cuando Él vino no había uno justo. Amén. Vamos ahí a Primera de Juan 4, 1 al 6, dice: Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido de carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo sabéis, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no conoce a Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. La palabra de Dios aquí nos aclara y nos dice que, amados, que no creamos en todas las cosas que nos platican, porque muchos falsos profetas han salido al mundo a predicar. ¿Y quiénes son esos falsos profetas? Los que distorsionan la palabra de Dios, porque hay quienes dicen que Dios es bueno y que todo el mundo vamos a ser salvos porque Dios es bueno, y eso es una mentira. Hay una ley, hay un estatuto de qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Además, aquí dice la palabra de Dios que todo aquel que no cree que Jesús es Dios, como los judíos no creyeron que Jesús era Dios, amén, decían que las cosas que hacía las hacía por Belzabú, por el diablo. Entonces no creyeron que Él era Dios, amén. Entonces dice: todo aquel que no confiesa que Jesús es Dios es del anticristo, pero todo aquel que confiesa que Jesús es Dios es de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en lo que estamos leyendo. Dice: los que no son de Cristo no entienden y no escuchan. Cuando tú le hablas a la persona de la palabra de Dios y le quieres hablar de Cristo, no le interesa, se va, no lo capta. ¿Por qué? Porque su mente y su corazón está metido en el mundo. Entonces no hay espacio para las cosas de Dios. Pero cuando tú encuentras a alguien que tiene a Dios en su corazón y comulga contigo en esa idea, en ese pensamiento, entonces puedes dialogar. Y si tú le dices: Dios te bendiga, ¿cómo estás?, inmediatamente empiezas a entablar una conversación con esa persona, porque hay el mismo espíritu dentro de estos dos seres, de estas dos personas. Pero cuando hablas con alguien que está metido en el mundo, no le interesa para nada las cosas de Dios. Por eso qué difícil es que alcancemos la vida eterna. Amén. Es necesario pues ser esforzados y buscar del conocimiento de la palabra para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Amén. Y vamos ahí a Mateo 6:24. Amén. Veamos qué dice la palabra de Dios. Mateo 6:24 dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra de Dios es clara: o servimos a Dios o servimos al mundo. ¿Cuántas veces alguien te dice: vamos a la iglesia, oye, tenemos un estudio en casa, te invitamos? Y va a venir tu compadre, vas a ir al trabajo, vas a ir a arreglar el carro, hoy se termina tu serie, no, es que tengo que ir a jugar fútbol. Tantas cosas que hay más importantes que Dios.
un montón de cosas más importantes. No tengo ganas, hoy tengo flojera. Cuando a mí me nazca yo voy. No, yo te aviso. No, ahora no, yo te aviso. A la gente no le interesan las cosas de Dios. La gente, cuando no tiene a Dios en su corazón, no le interesan esas cosas. Pero cuando hay alguien que tiene el mismo espíritu que tú, inmediatamente hay una conexión y se ponen a hablar de la palabra de Dios, de lo grandioso que es Dios. Pero no te culpo. Si tú no amas a Dios, no te culpo, porque no lo conoces. Yo sé que no lo conoces, porque si lo conocieras, lo amarías y lo buscarías. Entonces yo te invito a que te des la oportunidad de conocer a Dios, de buscar a Dios. Y Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios nos ama. Por Él vivimos, Él nos da la vida, porque Dios no es malo. Amén. Dios es maravilloso y lo único que quiere es que tú y yo alcancemos la salvación, alcancemos la vida eterna. Vamos ahí a Gálatas 1, 6 al 10, dice la palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Dice, me da mucho gusto de que se hayan apartado de aquellas personas que los invitaban a un evangelio que no es conforme al evangelio de Cristo, que no es conforme al evangelio de Dios. Por eso es importantísimo, es de salvación, es de vida, que tú y yo conozcamos la palabra de Dios, que conozcamos el evangelio, para que no nos dejemos engañar. Porque como decía al principio lo que leímos, dice, muchos falsos profetas, muchas personas se supone están predicando la palabra de Dios, pero no es cierto. Están predicando de la abundancia, del dinero, de la riqueza, de que Dios es bueno, de que Dios perdona. Sí es cierto, Dios perdona, pero si te arrepientes. Pero si constantemente nosotros estamos viviendo en la maldad, en el pecado, y no nos redarguye, no nos duele esa palabra, entonces nosotros estamos yendo directamente a la condenación. Dios es como un fuego y eres un leño que participa de ese fuego. Si tú tomas tu leño y empiezas a caminar y te empiezas a alejar, no va a quedar nada, se va a apagar completamente ese fuego y vas a vivir una vida pecaminosa, una vida de pecado. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en tu corazón. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, que nos alejemos de aquellas personas que no están predicando un evangelio conforme al de Cristo. Dice que quien hace aquello es maldito, es anatema. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, dice, si yo todavía creo en los hombres, entonces no soy siervo de Cristo. Amén. Si nosotros le creemos a los hombres, no somos siervos de Dios. Por eso es importante que cuando nosotros acudimos a un lugar donde se está predicando la palabra de Dios, nosotros debemos de llevar nuestra espada, que es la Biblia. Y ahí nosotros vamos a ver si el predicador, si la persona que nos está instruyendo en la palabra de Dios, lo está haciendo de la manera correcta y como lo manda la palabra de Dios. Amén. Por eso qué importante es pues que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, salid de ahí, pueblo mío. Amén. Dice la palabra de Dios. Dios nos manda a salir de aquellos lugares donde el evangelio de Dios no se predica correctamente. Y vamos ahí a Colosenses 2, 8 al 15. Dice la palabra de Dios.
Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad servino. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados, y la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amén. La palabra de Dios aquí nos aclara y nos dice que nosotros ya no participamos de la circuncisión de que Dios mandó a Abraham que hicieran en aquel tiempo, cortando el prepucio. A nosotros nos mandó la circuncisión que nosotros debemos de llevar a cabo. Es el bautismo en el nombre poderoso de Jesús, siendo sumergidos en el agua, donde participamos de la muerte de Jesús, por la cual nosotros podemos ser salvos. Dice, porque Él llevó todos nuestros pecados y los clavó en una cruz, dice, venciéndolos. Cuando Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo y le ofrece todas las riquezas del mundo y todo lo que había, porque no quería que Jesús muriera, porque sabía que si Jesús moría, morían en la cruz. Entonces, todo aquel que le siguiera, todo aquel que le amara, todo aquel que creyera en su palabra iba a ser salvo, y no era el plan de Satanás. Amén. Pero dice que Jesús venció. Recordamos cuando él fue a orar al Sinaí, en el cerro donde antes él iba a ser entregado. En ese día dice que iba Pedro, Juan y otros que se acercaron, se los llevó junto con él y les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él decía, Padre, si es posible que yo no pase esta copa, pero no se haga lo que yo digo, sino como tú dices. Era difícil saber que él iba a una muerte, que iba a ser burlado, que iba a ser destrozado completamente para pagar por nuestros pecados. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Darle honra, darle gloria y vivir una vida en santidad, porque Dios es santo. Si nosotros queremos alcanzar la vida eterna y ser bautizados para participar de su muerte y resucitar juntos con Él en aquel día postrero. Amén. Esa es la palabra de Dios. Ese es el Dios todopoderoso que nos ama. Amén. Vamos a Proverbios. A Proverbios 16, 25. Amén. Dice, Proverbios 16, 25. Dice, hay un camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Amén. Es lo que ya hablábamos. Dice, hay un camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Nosotros, hay muchas personas que dicen, decir malas palabras no es pecado, o no es tan malo, pero para Dios eso es condenación. Odiar, robar, mentir, todas esas cosas
para Dios no son agradables. Y por esas cosas nos condenamos si nosotros no pedimos perdón a Dios, si nosotros no nos arrepentimos de llevar a cabo. Entonces, hay muchas personas, platican que hay muchas personas buenas que están en el infierno. Amén. Entonces, no. La palabra de Dios tiene una ordenanza y la palabra de Dios dice, los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. Una ocasión me decía una persona, él toma mucho, dice, o tomaba, dice, ¿a poco es cierto que la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? Y le mostré allí en Gálatas 5:18 en adelante, y allí dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Amén. Entonces, la palabra de Dios no juzga igual que a los hombres. Amén. Y Dios es un Dios justo que nos juzgará. Si nos perdona, si nos arrepentimos. Y si buscamos un cambio en nuestra vida. Pero si nosotros somos insistentes en vivir en la maldad, Dios es bueno, pero no nos perdonará. Y lo más seguro es que iremos a la condenación. Amén. Por eso qué importante es que nosotros conozcamos la palabra para que nosotros llevemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestro criterio. Dice ahí en 2 de Tesalonicenses 2:9-12, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los entregó a un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amén. Sabemos que el diablo vino a matar, robar y destruir. Amén. Entonces ya el diablo nos pone las cosas diferentes. El diablo nos pone lo que le agrada a la carne, lo que nos agrada. Amén. Cuando alguien nos invita a escuchar la palabra de Dios, tenemos tantas actividades que hacer. Hoy se acaba mi serie, no puedo, va a venir mi comadre, va a venir mi hermano, va a venir, voy a hacer, tengo que limpiar la casa. No tenemos un tiempo para Dios. Qué difícil es tener un tiempo para Dios. A las personas se les invita a escudriñar la Biblia, a orar juntos, a leer la palabra como dice la palabra de Dios, pero siempre hay algo más importante que Dios. Amén. Por eso, tengamos cuidado, porque el tiempo pasa, la vida concluye. Nadie nos dice que mañana viviremos. Amén. Por eso, qué importante es, pues, que le demos la honra y la gloria al que vive y que vivamos preparados y que el mundo ruede. Amén. Pero bueno, vamos a Efesios 2:4-9 para concluir. Amén. Efesios 2:4-9 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Pero dice, pero Dios, que es rico en su misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Esa fue una decisión maravillosa de Dios, de hacerse hombre, venir al mundo y morir en una cruz, humillarse de tal manera para que nosotros seamos salvos. Por Él vivimos, Él es el dueño, Él es arquitecto de este mundo. Por Él respiramos el aire. Amén. Por Él tenemos trabajo, por Él nos movemos, por Él caminamos. ¿Somos agradecidos con Dios? ¿De verdad le amamos? ¿De verdad le damos gracias? ¿De verdad somos dignos de llamarnos hijos de Dios? ¿Estamos alejados del pecado?
Estamos alejados del dinero, de la riqueza y Dios en primer lugar, porque la palabra de Dios nos dice que no podemos servir a dos amos, a Dios y al dinero. Por eso Dios nos invita pues a que reflexionemos en la vida que llevamos, y si llevamos una vida de pecado, una vida pecaminosa, Dios nos está invitando al arrepentimiento, a que reconozcamos que Jesús es Dios, porque dice que el que no reconozca que Jesús es Dios, anatema, condenado, maldito. Amén. Entonces dice que el que reconoce que Jesús es Dios es de Cristo, pero el que no reconoce que Jesús es Dios es de Satanás. Entonces, esforcémonos pues. Yo te invito, lee la palabra de Dios, busca a Dios, glorifícalo, exáltalo, ora, ayuna, hónralo, lee su palabra y pidámosle a Dios que nos ayude a dejar esa vida de pecado y a tener un encuentro realmente con Él. Amén. Yo te invito pues en el amor de Cristo para que nos preparemos para esperar a Dios en un cuerpo puro, en un cuerpo que no tenga pecado, porque la iglesia de Dios es cada uno de nosotros, es nuestro cuerpo, y Dios no mora en un cuerpo sucio, en una mente, en un espíritu sucio. A Dios le gusta lo limpio. Entonces limpiemos nuestra alma, limpiemos nuestra vida y hagamos un lugar especial para Dios. Y invitemos a Jesús para que Él vaya siempre delante de nosotros en nuestras actividades y en todo lo que hagamos, y que estemos seguros que cuando Él venga nos llevará juntos con Él. Amén. Yo te invito pues en el amor de Cristo y hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.